Colosenses, el apóstol Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que anduviésemos en ellas, que de antemano Dios preparó para cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos guerras que no entendemos, pero el hecho que tú no entiendas lo que estás viviendo no quiere decir que no tenga una explicación. Y muchas veces nos frustramos por no entender lo que estamos viviendo, porque recuerda, nuestra mente es limitada, nuestra mente tiene límite, pero la mente de Dios es ilimitada, es infinita. Por lo tanto, todo lo que Dios permite, aunque no lo entendamos, tiene un propósito. Y el apóstol Pablo había percibido una guerra que él estaba viviendo en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Pablo nos habla de una guerra que él comenzó a experimentar. Como muchos de ustedes están viviendo guerras, batallas internas, batallas espirituales en tu matrimonio, en tus hijos, en tu familia, guerras con tus prójimos. Sientes una guerra, una opresión, y muchas veces te preguntas por qué causa estoy viviendo esta batalla, esta guerra. Todos en un dado momento hemos vivido batallas espirituales que nos preguntamos y no hallamos respuesta en aquellas cosas que nosotros queremos darnos cuenta por la cual nos están pasando. Pero el apóstol Pablo nos revela por qué causa muchas veces viene la guerra a nosotros como hijos de Dios. Y el apóstol Pablo decía que Dios le había abierto puertas. Amén. La Biblia dice que Dios abre puertas delante de nosotros, la cual ninguno puede cerrar. Y el apóstol Pablo comenzó a percibir una guerra, pero Pablo revela cuál era la causa, cuál era la razón por la cual él estaba teniendo oposición o guerra espiritual. Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y aunque muchos son mis adversarios. El apóstol Pablo está revelando que por Dios abrirle puertas a su favor, se había levantado una guerra. Se había levantado una oposición. Hay puertas que Dios ha abierto a tu favor, que por esta causa vienen las guerras, vienen las oposiciones, porque Satanás sabe que las puertas que Dios abre, amén, él no las puede cerrar. Ahora, Satanás sí sabe qué hacer para que tú no accedas o entres a la puerta que Dios abrió para tu vida. Él te va a desanimar, él te va a poner incredulidad, te va a poner desánimo, te va a robar tu visión. Amén, te va a frustrar, te va a cargar, porque Satanás sabe que las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Satanás sabe que él no puede cerrar una puerta que Dios abrió. Ahora, él sí sabe qué hacer para detenerte a ti, para que no entres a la puerta que ya Dios abrió. Las puertas, dice Pablo, que estaban abiertas, pero había una oposición, había una guerra, como muchos de ustedes están viviendo guerras, están viviendo batallas y muchas veces no se dan cuenta por qué. En el mundo espiritual hay guerras, hay batallas que por Dios abrirte puertas a tu favor, el diablo comienza a levantarse en contra de ti. No en querer cerrar las puertas que Dios abrió, no, sino en contra de ti, para que tú no puedas entrar a las puertas que ya Dios abrió para tu vida. Y el apóstol Pablo nos revela en esta guerra en la cual él había entrado. Como muchos de ustedes están viviendo guerras, están viviendo batallas espirituales y te preguntas ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esta guerra? ¿Por qué siento esta batalla muy fuerte? Toda persona en este mundo tiene batallas, tiene guerras, tiene oposiciones. Pero el apóstol Pablo comenzó a darse cuenta que la guerra que él estaba viviendo no era normal. Cuando una batalla en tu vida comienza a reciar, comienza, amén, a aumentar cada día más, esto está revelando que hay algo que el diablo quiere detener en tu vida o que está impidiendo a que tú no entres a lo que Dios ya tiene para tu vida. Porque Satanás sabe que cuando Dios te abre puertas es con la intención de que tú puedas escalar otro nivel espiritual o que tú puedas entrar a otra temporada que no has estado viviendo. Probablemente la temporada que estás viviendo hoy es una temporada de tristeza, de estancamiento, una temporada de preocupación, una temporada de confusión, una temporada de menosprecio. Pero cuando Dios abre puertas es para que tú puedas entrar a otro nivel espiritual. Y el apóstol Pablo revela cuál era la causa por la cual había guerra en su vida. Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande. Dios le había abierto puertas a Pablo, pero Pablo dice que esto provocó una guerra, provocó una batalla. Pero el apóstol Pablo sabía lo que muchos de ustedes no saben. El apóstol Pablo sabía que por Dios abrirle puertas había una guerra. Y muchos de ustedes están viviendo guerras, pero desconocen por qué causa, por qué razón.
están viviendo batallas espirituales, guerras espirituales, desánimos, confusiones, pleitos, sientes una oposición en tu interior o alrededor tuyo y sientes una guerra que no es normal. Porque la guerra que el apóstol Pablo dice que comenzó a percibir no era una guerra normal. Era una guerra, que era una guerra que se había incrementado. Ahora, Pablo dice por qué. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Yo quiero que usted anote esta palabra. Pablo dice, porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y muchos son mis adversarios. Pablo estaba revelando que por Dios abrirle puertas a su favor había una guerra. Porque el diablo nunca se va a quedar tranquilo cuando él sabe que Dios te abrió puertas. Satanás sabe que las puertas que Dios abre, él no las puede cerrar. Pero él sí sabe qué hacer para que tú no entres a la puerta que ya Dios abrió para tu vida. Él te va a poner desánimo a ti, te va a poner disilusión a ti, te va a poner cansancio a ti, te va a robar tu visión a ti. Él no va a tratar de cerrar las puertas que Dios abrió. No, porque él sabe que lo que Dios abre, nadie lo puede cerrar. Ahora, él se va a levantar en contra de ti. Y la razón y la causa por la cual el apóstol Pablo había percibido una guerra era porque él sabía que Dios le había abierto una puerta a su favor. Cuando hay puertas abiertas delante de ti, el diablo se va a levantar en contra de tu vida, de tu casa, de tu familia. Una guerra que no es normal. Como muchos de ustedes están viviendo guerras muy fuertes, guerras que no son normales, guerras que han incrementado. Y la razón y la causa es porque Dios te quiere llevar a otro nivel espiritual o porque Dios ha abierto puertas a tu favor, pero desconoces cuál es la causa por la cual tienes guerras. Y cuando tú desconoces cuál es la razón por la cual tienes guerras, te frustras. Hay muchas personas que en medio de la batalla se frustran, pierden el ánimo, pierden la fe, pierden la pasión, porque desconoces por qué causa estás viviendo guerras, estás viviendo oposiciones. Sin embargo, el apóstol Pablo, él sabía por qué causa y por qué razón estaba teniendo guerras. Había una oposición, había mucho levantamiento, había mucho desánimo, había mucha crítica, mucha guerra. Pero Pablo conocía por qué causa y por qué razón había una guerra en su vida. Muchos de ustedes están teniendo guerras, ataques, pero hay un problema que desconocen la razón y la causa por qué viene esa guerra, por qué viene esa oposición. Y cuando tú no sabes un por qué viene la guerra, te frustras. Porque piensas que lo que estás viviendo no tiene un para qué o no tiene un por qué. Pero Pablo sabía que la guerra que estaba viviendo en el presente era porque ya Dios había abierto una puerta a su favor, por lo cual había levantamiento en su vida, en su casa, en su familia. Como muchos de ustedes están viviendo guerras, están viviendo levantamientos, están viviendo, gloria a Dios, momentos que muchas veces no entienden por lo que están pasando. Y cuando tú no entiendes la causa y la razón por la cual estás viviendo batallas, te frustras, pierdes la visión, pierdes el esfuerzo, pierdes la pasión por lo cual Dios te llamó. ¿Cuántas personas están estancadas? ¿Cuántas personas están viviendo guerras espirituales, pero se han estancado? Y la pregunta es ¿por qué? Una de las razones más grandes por la cual tú te estancas en medio del proceso de la guerra que puedas vivir es porque desconoces por qué causa estás viviendo la guerra que estás viviendo. Pero Pablo, él conocía que Dios le había abierto puertas a su favor. En 1 Corintios 16:9, Pablo sabía que Dios le había abierto puertas. Ahora, Pablo también sabía por qué causa había guerra en su vida. Porque Pablo dice, Dios me abrió puertas. Hay muchos adversarios, hay muchas oposiciones. En otras palabras, la razón por la cual muchas veces vivimos guerras es por lo que Dios ya hizo o está haciendo en el futuro o en el presente, la cual nosotros desconocemos. El apóstol Pablo tenía conocimiento de dos cosas. Número uno, que Dios le había abierto puertas a su favor. Número dos, Pablo conocía
que por esta causa era la guerra, porque el diablo no quería que entrara, que accediera a las puertas que ya Dios le había abierto a su favor. El diablo nunca va a querer que tú crezcas. El diablo nunca va a querer que tú crezcas a otro nivel espiritual. El diablo nunca va a querer que Dios te abra puertas a tu favor, porque el diablo sabe que si Dios nunca te abre puertas, tú nunca creces, vives estancado, vives deprimido. Así que cuando hay puertas que se abren, en otras palabras, Dios te va a llevar a otro nivel más grande, otro escalón espiritual, en la cual vas a comenzar a vivir otra temporada, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea económica, pero toda puerta abierta trae oposición. Cuando Dios abre puertas, Satanás se levanta porque Él no quiere que tú entres a las puertas que ya Dios abrió para tu vida. La pregunta es, tú tienes guerras, tú tienes batallas, tienes oposiciones. La pregunta es, ¿conoces la razón y la causa por la cual estás viviendo oposiciones en tu matrimonio, en tu vida espiritual? ¿Conoces tú como Pablo, o conocemos como Pablo, la razón y la causa por la cual hay un levantamiento? Porque el apóstol Pablo conocía por qué causa había una guerra, había una oposición, había un levantamiento. Pablo dice, porque se me han abierto puertas. Dios le había abierto puertas al apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo dice que cuando Dios le abre puertas, los demonios comienzan a levantarse. Había una guerra, había muchos adversarios, había muchas oposiciones por lo que Dios ya había hecho a favor de Pablo. Porque cuando Dios abre puertas, el diablo va a hacer hasta lo último para que tú no accedas, para que tú no entres a lo que Dios tiene para tu vida. Satanás no va a tratar de cerrar las puertas que Dios abrió, porque Satanás sabe y conoce el poder de Dios, que las puertas que Dios abre nadie las puede cerrar. Pero Satanás va a tratar de detenerte a ti. No va a tratar de cerrar las puertas que Dios abrió, porque Él sabe que lo que Dios hace Él no lo puede detener. Él va a tratar de detenerte a ti. Te va a poner desánimo, te va a poner menosprecio, te va a poner, cansancio, te va a poner desánimo. O sea, el enemigo va a hacer hasta lo último para que tú no puedas acceder a las puertas que ya Dios abrió. Pero las puertas abiertas traen oposiciones, porque el diablo no quiere que tú accedas, que tú entres a lo que Dios tiene para tu vida. El apóstol Pablo percibía una guerra, y Pablo dice, aunque muchos son mis adversarios. O sea que cuando Dios abre puertas hay guerras. Cuando Dios tiene grandes cosas para tu vida en el futuro, escucha bien, el diablo comienza a percibir lo que Dios tiene para tu vida. Muchas veces nosotros desconocemos lo que Dios tiene para nosotros, pero Satanás, que es el padre de la mentira, que Jehová lo reprenda, muchas veces Satanás conoce el potencial que Dios tiene en tu vida y tú no conoces. ¿Cuántas veces nosotros desconocemos el potencial de Dios en nosotros? Y Satanás muchas veces te hace la guerra por dos razones: por lo que Dios va a hacer en tu vida y por lo que Dios ya depositó en tu vida. Muchas veces nosotros desconocemos quiénes somos en Dios. Y cuando tú desconoces quién eres en Dios, lo que tú cargas de Dios y lo que Dios tiene para tu vida en el futuro, esto va a traer un menosprecio. Esto puede traer estancamiento, puede traer oposiciones, puede traer, gloria a Dios, un letardo en tu vida espiritual, porque tú desconoces quién tú eres en Dios. Recuerda, la Biblia dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Cuando tú no tienes conocimiento de quién eres en Dios, qué cargas de Dios, qué es lo que Dios tiene para tu vida en el futuro, esto te puede llevar a estancarte en una guerra que el diablo está levantando en contra de tu vida. Y el diablo levanta guerras, oposiciones, por lo que Dios ha puesto en ti y por lo que Dios va a hacer en ti en el futuro. Fíjate, José, ¿por qué tú crees que José tenía tanta guerra? En el libro de Génesis capítulo 37, la Biblia revela que José tenía sueños. Pero estos sueños, este propósito que Dios tenía en José, que se lo revela a través de sueños, que José iba a ser el rey de Egipto, un gobernador de Egipto, para preservar de hambre a una nación de 7 años de hambre. Ahora, esto trajo una oposición. Así que de pronto los hermanos de José comienzan a levantarse. Había una guerra, había una oposición. Tú te preguntas por qué. Porque Dios había depositado algo en José. Y Dios tenía algo en el futuro en Egipto para José. Así que esto había traído oposiciones, levantamientos, amén, a través del enemigo y a través de los hermanos de José. Ahora,
hay algo que a mí me impacta, que José nunca peleó en su fuerza. José nunca cuestionó a Dios. ¿Por qué? Porque José conocía por qué causa los hermanos le hacían la guerra. Porque José sabía que él iba a ser el segundo gobernador de Egipto después de Faraón. Que Dios tenía planes, tenía sueños, tenía propósitos en su vida. Por esta causa y por esta razón, José no reniega ante la guerra que sus hermanos le hacen, porque él sabía que Dios tenía un gran propósito para tu vida. Y esto es muy importante, que tú conozcas quién tú eres en Dios, lo que Dios ha depositado en ti, lo que Dios va a hacer en tu vida, lo que Dios tiene para tu vida en el futuro. Es muy importante, porque si tú no conoces lo que Dios va a hacer en tu vida, o lo que Dios tiene para tu vida, te puedes frustrar, te puedes estancar y puedes cuestionar a Dios, puedes murmurar, puedes, llegar a un momento donde te frustras, donde no hayas que hacer, porque desconoces la razón y la causa por la cual tienes muchas batallas. Aquí hay personas con muchas batallas espirituales, batallas internas, batallas en tu mente, batallas en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, batallas espirituales, económicas, y tú te preguntas por qué. Tú te preguntas por qué. Porque desconocemos lo que conocía José. Cuando José mira que sus hermanos se le levantan, lo meten a la cisterna, le quitan la túnica, lo venden a los egipcios, José sabía por qué. Porque Dios en José tenía un propósito. Dios en José había puesto un llamado. Por eso José, cuando hay oposiciones, él sigue avanzando. ¿Por qué? Porque él conocía por qué causa venía la guerra en su vida. Y nosotros debemos de aprender a saber lo que Dios ha depositado en nosotros. Por eso que el apóstol Pablo, él conocía dos cosas: que Dios le había abierto puertas, sí, pero también conocía que esas puertas que Dios le había abierto a su favor de bendición, habían levantado una oposición del enemigo para que él no entrara a las puertas que ya Dios había abierto. Escucha bien, cuando Dios te abre puertas, no pienses que Satanás se va a quedar de brazos cruzados. Cuando Dios abre puertas, Satanás no se va a quedar de brazos cruzados. Muchas veces esto levanta guerras y oposiciones. Pero el apóstol Pablo revela que la misma guerra que los adversarios le estaban haciendo estaba revelando que Dios había abierto puertas. Muchas veces tienes que entender que la misma guerra, la misma oposición que estás viviendo hoy, está revelando que Dios tiene grandes cosas para tu vida. Está revelando que tú eres alguien especial para Dios. Está revelando que Dios va a hacer grandes cosas contigo. Está revelando que Dios abrió puertas a tu favor. La misma guerra revela que Dios tiene algo para tu vida. Satanás no le va a hacer la guerra a alguien que Dios no haya depositado algo en esa persona, o que Dios no tenga algo para esa persona en el futuro. Satanás siempre le va a hacer la guerra a alguien que Dios haya depositado algo de Dios dentro de esa persona. Por eso el apóstol Pablo, a través de la guerra que Pablo percibe, él revela y dice: Dios me abrió puertas porque muchos son mis adversarios. O sea, que toda oposición, toda guerra en extremo revela que tú tienes algo de Dios en ti. La razón y la causa por la cual tienes tantas guerras, muchas veces no te has dado cuenta. Muchas veces te haces preguntas y no encuentras respuesta. Muchas veces cuestionas a Dios. Muchas veces puedes pensar mal de Dios por cosas que no entiendes. Pero escucha bien, Pablo revela que toda guerra en extremo está revelando que hay una oposición, porque Dios está peleando a tu favor. Dios es el que abre camino en el desierto. Aunque tú no lo puedas ver, Dios está obrando a tu favor. A veces lo que miramos es una guerra, pero no miramos a Dios peleando a nuestro favor. Escucha bien, pero ya Dios abrió el camino, las puertas a tu favor. Pero esto trae oposiciones. Por eso el apóstol Pablo dice, a mí me gusta mucho esta palabra, lo que el apóstol Pablo está diciendo. Amén. En 1 Corintios capítulo 16 versículo 9, Pablo dice: porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz. Dice: y muchos son mis adversarios. Qué poderosa palabra. Pablo revela que por Dios abrirle puertas, esto trajo una guerra, trajo una oposición. No para cerrar las puertas, sino en contra de él. El diablo sabe que cuando Dios te abre puertas, Él no va a tratar de cerrar las puertas. Él se va a levantar en contra de ti. ¿Y de qué manera Satanás se levanta en contra de ti? Poniéndote desánimo,
poniéndote pensamientos de preocupación, pensamientos de miedo, pensamientos de incredulidad. Es una guerra. Muchas veces tú tienes que entender que la guerra espiritual no es como la guerra física. Muchas veces nosotros pensamos o creemos estar en guerra cuando miramos, amén, cuando escuchamos golpes físicos, amén, disparos de armas físicas. Pero recuerda que la guerra de nosotros es espiritual. Tú puedes estar en una guerra silenciosa, que en tu mente, en tu corazón tienes una batalla. Estás en guerra, porque la guerra que se pelea en el mundo espiritual es una guerra silenciosa. La guerra que se pelea en la mente, que es espiritual, es una guerra silenciosa. Que mientras tú estás ahí conectado, ahorita puede estar habiendo una batalla en tu mente contra pensamientos negativos y pensamientos positivos, peleando contra la depresión, con pensamientos de culpa. Hay una guerra que no es con armas, no es con espadas, no es con bombas, amén, físicas, ni con armas físicas, sino es una guerra en tu mente con malos pensamientos, pensamientos de menosprecio, pensamientos de culpa, de rechazo, de rencor, pensamientos del pasado. Hay una guerra en tu mente. No necesariamente para tú darte cuenta que estás en guerra, muchas veces no es necesario que alguien te maltrate, que alguien te golpee, que alguien hable mal de ti. No, con solo tú tener una guerra en tu mente contra pensamientos negativos y pensamientos positivos, contra la culpa, ya estás en una guerra. Porque la guerra que todo hombre tiene que librar primero está en la mente. Recuerda que la mente es el campo de batalla donde tú pierdes o donde tú ganas las batallas. Antes de tú perder una batalla, amén, en lo físico, primero tuviste que verla perdido o ganado en el campo de tu mente. Porque es en tu mente donde primero viene la semilla. Cada pensamiento, antes de que tú lo ejecutes, primero viene tu mente. Antes de tú mostrar una acción negativa o positiva de palabras o de obras, primero ese pensamiento vino a tu mente. Así que hay una batalla que el ser humano libra todos los días. Es una guerra en la mente, una guerra silenciosa, una guerra interna, donde muchas veces tú puedes estar platicando con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, con tu familia, y nadie se da cuenta, pero en tu mente hay una guerra silenciosa. Tú puedes estar rodeado de familiares, de amigos, y ellos no se pueden dar dando cuenta de la guerra que tú estás viviendo en tu mente. Tú puedes estar sentado hablando con alguien y no estás escuchando el sonido de armas, ni de bombas, ni de espada, pero en su mente está peleando una guerra silenciosa entre pensamientos negativos y pensamientos positivos, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y entre la mentira, entre el menosprecio y entre el valor en Cristo Jesús. Por eso hay una guerra que el ser humano está peleando a diario, gigantes internos. Hay un gigante interno que probablemente tienes una guerra, tienes un Goliat en la cual necesitas vencer, una guerra silenciosa. No sé cuál es el gigante que te tiene atemorizado en tu mente y en tu corazón, pero hoy en el nombre de Jesús tienes que vencer este gigante como lo enfrentó David. Levántate en el nombre de Jesús, échalo fuera por el poder de la palabra. David enfrentó un gigante que tenía atemorizado a aquel pueblo, amén, por 40 días y 40 tardes. El pueblo de Israel estaba siendo atemorizado por un gigante llamado Goliat. Este era un gigante físico, un gigante humano, pero hay gigantes en nuestra mente que nos están destruyendo. La depresión es un gigante. Tienes que vencer la depresión en el nombre de Jesús. Tienes que vencer el desánimo en el nombre de Jesús. Tienes que vencer el gigante de la ansiedad en el nombre de Jesús. Como David venció a Goliat en el nombre de Jehová, tú tienes que vencer la ansiedad en el nombre de Jesús. Vence el gigante de la culpa en el nombre de Jesús. Vence el gigante del pecado, de la lascivia, de la lujuria en el nombre de Jesús. Del vicio, de la adicción a la droga. En el nombre de Jesús tú tienes que vencer el gigante. Porque la Biblia dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice en Joel 3:10, diga el débil fuerte soy. ¿Qué batalla estás viviendo en tu mente la cual tienes que vencer? Había un gigante llamado Goliat que tenía que ser vencido. Y se levantó un hombre, amén, en el nombre de Jehová y lo destruyó, llamado David. En el nombre de Jesús, los gigantes que hay en tu mente tienen que ser derribados por el poder del Espíritu Santo de Dios. No sé qué guerra tú estás viviendo, pero detrás de esa guerra, de ese gigante, hay una gran victoria que Dios te va a dar. Porque recuerda, Goliat se había levantado en contra de un pueblo, pero había una gran victoria que Dios le iba a dar a David, amén, porque Dios tenía grandes cosas para David. Todos los hombres de Dios, que Dios tenía grandes propósitos, grandes promesas, tuvieron oposiciones. Pero ¿sabes qué? Al final Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque toda guerra que el diablo levanta en contra de ti,
Tú la vas a vencer si no te rindes. Tú la vas a vencer en el nombre de Jesús. Así como David venció a Goliat, tú vas a vencer esa guerra que tú tienes. Así como Daniel pudo salir victorioso en medio del foso de los leones, tú vas a salir con victoria. Porque la Biblia dice que para el que cree todas las cosas le son posibles. Por la fe vas a vencer toda oposición. Porque los grandes hombres de Dios vencieron las oposiciones a través de la fe. Vencieron gigantes, derribaron gigantes, tamparon boca de leones, apagaron fuego, evitaron filo de espada. Por medio de la fe el mar rojo se abrió. Vence las oposiciones espirituales por medio de la fe. Que sea Dios que te dé la victoria donde sea que tú te encuentres. Así que recuerda que si estás viviendo una batalla espiritual, detrás de cada batalla el enemigo está revelando que Dios va a hacer algo grande en tu vida. Así que gracias y bendiciones a todos. Dios te bendiga y que la paz de Dios esté en cada uno de sus corazones. Amén. Yo quiero orar.